Hoy en Yo Claudio. Los jóvenes Nini son conocidos como una población de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni están buscando empleo. El rol que muchos medios de comunicación cumplen, a veces hasta incentivando este tipo de situaciones, lleva a la existencia creciente de los ninis y con la expresión de las 3 Ds, que es la delincuencia, la drogadicción y sobre todo la desigualdad social. Creen que los jóvenes que no estudian ni trabajan afecta en la economía de nuestro país. Lógico, hay que salir adelante, tener que ser mujeres, somos trabajadoras, estudiamos y trabajamos. Solamente consumen y no producen, la economía no funciona. Sí, claro, porque si nosotros trabajáramos, invirtiéramos más. Hace algunos años atrás empezamos a oír hablar de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta palabra tenía una connotación negativa. Ser un nini no estaba bien visto porque se asociaba con jóvenes adolescentes que abandonaban los estudios, no querer trabajar, porque no querían hacerlo. Es decir, la decisión era suya. Yo Claudio, la verdad por delante. Los jóvenes Nini son conocidos como una población de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni están buscando empleo. Según la encuesta nacional de hogares 2016 de la INEI, cerca del 19% de los jóvenes de entre 15 y 24 años en el Perú están en esa población. Ok amigos, hoy día vamos a hablar sobre el fenómeno ninis, no el fenómeno del niño, sino el fenómeno ninis. Siempre escuchamos la siguiente frase, ¿no? Los jóvenes son el futuro de nuestro país. Linda frase, suena bonito y es muy útil para tratar de ganar votos en todos aquellos procesos electorales, pero la verdad es que en gran medida es solo una frase, es solo una promesa más incumplida que ha permitido que se produzca un fenómeno de carácter mundial llamado el fenómeno Nini. Hace algunos años atrás empezamos a oír hablar de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta palabra tenía una connotación negativa. Ser un nini no estaba bien visto porque se asociaba con jóvenes adolescentes que abandonaban los estudios, no querer trabajar, porque no querían hacerlo. Es decir, la decisión era suya. Esta palabra realmente comenzó a utilizarse en Inglaterra, net, refiriéndose a aquellos que ni querían ni trabajar ni estudiar, ni recibir ningún tipo de formación. En su caso, solo incluían a jóvenes entre 16 y 18 años, mientras que en el Perú nos vamos hasta los 24. Pero el perfil del nini está cambiando. Las causas se están atribuyendo a la falta de atención familiar, no querer estudiar, etc. Sin embargo, ahora los jóvenes sí quieren estudiar, pero lo tienen más complicado para hacerlo. El aumento de las tasas universitarias ha hecho que no se pueda seguir estudiando aunque se quiera hacerlo. Y los que quieren trabajar en lugar de estudiar también lo tienen difícil por la situación del mercado laboral. Por tanto, el cambio en el perfil de los ninis radica en que los jóvenes no tienen posibilidad de estudiar o trabajar. La decisión realmente no es suya. Por eso, queridos amigos, es indispensable que las frases o eslogan de campaña del discurso político cambien ahora. Es más, me atrevo a decir que este fenómeno social ha dejado de ser originado en hogares pobres o vulnerables. También afecta en forma transversal a toda la juventud. Porque el que no estudió, no encuentra trabajo, etcétera, siempre va a encontrar una excusa para no hacerlo. Ahora, se necesita, por ejemplo, experiencia mínima de 3 años, dicen, para que los jóvenes trabajen y estudien. Los gobiernos y las empresas deben crear nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. Deben dar espacios para que ellos puedan crear y puedan entrar en el mundo laboral con sus nuevas ideas. Solo así, cambiando esta forma de educar y
realmente hacer que millones de jóvenes hoy puedan tener esta oportunidad. Vamos a tener a jóvenes felices y contentos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gobierno que da oportunidad a los muchachos para que ellos se conviertan en jóvenes que sí puedan trabajar y sí puedan estudiar. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Conviértete en propietario de la nueva ciudad. Sé dueño de la Nueva Lima. La Nueva Lima le ofrecerá a usted y su familia condominios verdes, hermosos, con lotes de 500 metros cuadrados para que pueda disfrutar su casa con un 50% de áreas verdes. También tendrá a su alcance en esta nueva ciudad colegios y universidades para sus hijos, centros comerciales y modernos street markets, donde podrá comprar lo que quiera a un paso de su casa. En esta ciudad contaremos con un moderno centro financiero y de negocios, área de esparcimiento, un clúster gastronómico, clínicas, zonas deportivas y un Lima Lands, que es como un parque estilo Disney. Esta es la mejor inversión de su vida, no solo por el precio, sino porque usted y sus hijos podrán disfrutar de un nuevo y merecido estilo de vida. Lotización El Bosque, ubicada dentro de la moderna ciudad, rodeada de un hermoso bosque, lotes de 500 metros cuadrados, donde podrá construir su casa inteligente de 2 pisos con piscina, barbecue, terraza, con agua purificada, un innovador sistema de alumbrado inteligente y desagües ecológicos. ¿A cuánto? A solo $20.000 al contado y $25.000 con financiamiento directo. Ya lo sabe, inscríbase con $100, separe su lote, congélelo por un mes y sea usted también dueño de la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Sola, construyendo un Perú nuevo. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Ellos pensarán de que estar en el Congreso es de por vida. No quieren o no entienden que es un tema de 5 años y que la ciudadanía mal o bien lo va a recordar. Y los va a recordar lamentablemente ahora por prepotentes. Tenemos una mayoría congresal fujimorista y como hay un pasado de un dictador que para mí es un dictador de derecha, los dictadores de derecha dictan cosas buenas porque de alguna manera van de menos, digamos, socialismo a más, digamos, capitalismo para todos, que es lo que nosotros siempre estamos diciendo. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos y hoy vamos a hablar con Roberto Rodríguez Rabanal. Vamos a hablar de los jóvenes Nini. Gracias a Dios, Roberto es un sociólogo y es decano del Colegio de Sociólogos del Perú y también es decano o presidente decano del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Así que con él vamos a conversar sobre los jóvenes Nini. ¿Qué son los jóvenes Nini, no? Ok, vamos a hablar los que no tienen ni trabajo y tampoco ni estudian. Esos son los jóvenes Nini. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a don Roberto Rodríguez para poder hablar de este programa. Adelante, don Roberto. Gracias por estar aquí, decano. Muy amable. Gracias. Por favor, tome asiento. Gracias por la deferencia de haberse tomado su tiempo de estar aquí con nosotros. El tema es muy importante y creo que es importante dialogar sobre ello. Bueno, hay unas estadísticas muy interesantes, ¿no? Sí. ¿Por qué usted cree, como sociólogo, que estamos viviendo, como dice aquí la estadística, según el INEI, 2016, cerca del 19% de los jóvenes entre 15 y 24 años están en esa categoría de Nini, ni trabajan ni estudian? Bueno, en primer lugar, esa cifra, redondeándola, 1 de cada 5, tiene algunas particularidades. Por un lado, es mayoritariamente en el caso de las mujeres, está en torno al 58%. Y eso que en una estadística anterior, hace unos 7, 8 años, el porcentaje había llegado a 61%. Oh, wow. Estamos hablando de actualmente 58% mujeres, 42% hombres.
Pero en segundo lugar, hay una localización sobre todo en determinadas zonas de la costa, a diferencia de la sierra, donde el porcentaje es muchísimo menor. En el caso de la costa, Tumbes, Lima, Callao, Tacna y Camoquegua concentran el porcentaje mayor. A diferencia de esto, Huancavelica, Apurímac, para señalar algunos, 2 departamentos, están en una situación diversa. O sea, significa que los jóvenes de la sierra sí están chambeando y los de la costa están medio vagos. Hay mayor inventiva y hay mayor disposición para trabajar en distintas opciones. Ya. Además, tengamos en cuenta que la sierra tiene un fuerte es una cultura con una cosmovisión agrocéntrica, muy vinculada al agro. Y el comercio, claro, ven al servicios papá chambear están y entonces se meten a trabajar en el campo. En esta he llegado a Huancayo ahora a las 7 de la mañana y hace algunos días he estado en Huancavelica. Entonces, he podido constatar, conversar con muchachos, chicas, padres, en fin. Entonces, para redondear la primera idea, ¿no? Este dato general tiene un componente femenino, por un lado, y costeño, fundamentalmente. En segundo lugar, expresión de qué es esto. Es de la histórica exclusión social en nuestro país, que con crecimiento económico continuo de más de 15 años, no se está dando la suficiente promoción del empleo para el desarrollo de capacidades, y en educación no estamos bien parados. Y no hablo de este gobierno, sino de varios gobiernos. Entonces, por lo tanto, tenemos déficits en términos de generación de empleo, 1, y 2, de promoción educativa. Pero en tercer lugar, la crisis de valores, la fragmentación familiar, el rol que muchos medios de comunicación cumplen, a veces hasta incentivando este tipo de situaciones, lleva a la existencia creciente de los ninis y con la expresión de las 3 Ds, que es la delincuencia, la drogadicción y sobre todo la desigualdad social que se acentúa. Ahora, entonces, este es el panorama general. Esto de delincuencia, drogadicción y desigualdad social no se ve mucho en las regiones de la sierra. No digo, no tanto, proporcionalmente. ¿Y por es qué? menor. ¿Por qué una metrópoli, una ciudad, usted como sociólogo, acarrea todo este tipo de problemas? Bueno, ahí viene el otro problema, es el problema del centralismo. Una comparación rápida. Colombia, capital Bogotá, Medellín, Cali, están por ahí. Brasil, capital Brasilia, Río, Sao Paulo están más arriba. Ecuador, capital Quito, Guayaquil. Perú, Lima, capital, uno voltea, aparece Arequipa, Piura, La Libertad. Entonces, un fuerte centralismo y Lima está colapsada, además de que carece de un plan de desarrollo, lo vemos en todos los campos, y eso nos lleva a una reflexión adicional. Lo que usualmente se conoce como modernidad, se concibe sesgadamente. Modernidad muchos lo entienden que a tener más celulares, una pantalla plasma más grande, en fin, como una cuestión instrumental tecnológica, que es importante. Pero el tema de la modernidad tiene que ver con inclusión social, y la inclusión social tiene que ver como orientación con equidad social, acceso en igualdad de oportunidades. Y en el Perú esto deja mucho que ¿Cómo desear. usted conceptualiza esta inclusión social? ¿Al estilo Yantumala? No, creo justamente la inclusión social es un aspecto, lo veo de otra manera. ¿Cómo usted lo ve, Lo primero, un enfoque de un desarrollo integral que combine una especie de mesa de 4 patas, ¿no? Que combine el crecimiento económico, por un lado, con la conservación ambiental, con la equidad social y la relación intercultural en un país diverso. En el caso de la equidad social, lo fundamental no es el programa social de corte asistencialista, Eso y es lo que tampoco estoy hablar de preguntando. inclusión social, Sí, programas alimentarios. Porque termina siendo simplemente una parche, una un parche. promesa política, un parche y punto, y nadie está incluido. Un ejemplo, ¿no? El problema del vaso de leche. El día de ayer leía y recordaba a uno de los pocos políticos honestos de nuestro país, el doctor Alfonso Barrante Lingán. Yo conozco de cerca, muy joven participé en ese proceso del problema del vaso de leche. ¿Cuál fue? Programa de emergencia, mujeres organizadas, nutrición niñez para 5 años, nada más. Se fue él, para niños de 0 a 6 años, se fue él, políticamente lo extendieron a 13, a tenencianos, O sea, fue para un indigentes, asunto del momento. Claro, respondiendo a una situación extraordinaria. No es motivo de alegría, me O invitaron sea, a usted una no es celebración. asistencialista. No, no puede ser. La equidad social debe tener 2 componentes fundamentales.
generación de empleo y educación. Okay, porque eso permite potenciar la igualdad de oportunidades. ¿Cómo ustedes, los decanos, encuentran que es la mejor forma de generar empleo? Por ejemplo, en términos de generación de empleo hay una combinación de varios factores, ¿no? Con un punto previo. En el Perú, aproximadamente el 72 o 73% están en la informalidad. Entonces, ahí hay un detalle de punto de partida. Y los distintos intentos de transformar esto no lo han logrado. Yo formo parte en representación de los colegios profesionales en el Acuerdo Nacional y recuerdo hace fines del año pasado el ministro Torne planteó un esquema para el exministro Torne para la formalización. Varios le observamos diciendo que estaba repitiendo la historia. La formalización y que proyecte económicamente tiene que plantear una tierra prometida, no simplemente trámites administrativos. Y esa tierra prometida, entre comillas, tiene que ver con generación de empleo y para ello es el desarrollo de capacidades. No solo a nivel profesional, sino a nivel técnico, diversificando las posibilidades en regiones, aquí en propio Lima. Lima, ya no podemos hablar de hace rato de la 3 veces coronada Ciudad de los Reyes, que es un recuerdo pasadista. Ahora hablamos de Limas, una Lima Norte muy emprendedora, una Lima Este vinculado a Carretera Central con componentes fabriles e industriales, una Lima Sur más de servicios y una Lima Centro consolidada. Entonces, ahí... La Lima Este, no se olvide. No, la Lima Este señalado. Okay. La Lima Este es Carretera Central. Correcto. He trabajado 5 veces en Ate, en Huaycán, Santa Clara, Vitarte, San Gregorio, y es la zona que ha quedado fundamentalmente de zona industrial, porque desde los 80, 90 hubo una desindustrialización. Entonces, cuando hablamos de generar empleo, significa formar a la gente para que esté en la capacidad de competir. Y acá imaginémonos un edificio de 4 pisos. El primer piso es el formativo, educativo, desarrollo de capacidades. El segundo piso, ¿cuál sería? Para que seas más calificado. El tercer piso, para que seas más competitivo. Y el último piso, con su penthouse incluido, más oportunidades, mayores posibilidades. Correcto. Pero y eso es fundamental. ¿Usted cree que esa permisología que pide el gobierno para que la gente se formalice, al contrario, va a detener esa generación de empleo? Bueno, yo no tanto diría que detener. El plan que se planteó el año pasado en cuanto a formalización ha significado un aumento más o menos, no tengo la cifra exacta, pero de 3 puntos. Pero lo que se perdió en términos de recaudación, por impuestos, etcétera, al final en el costo-beneficio, el resultado no ha sido positivo. Además, un esfuerzo enorme para aumentar tan poco, creo que hay que ver otras formas. Y la clave fundamental, ya no quiero hablar de educación en el sentido formal, sino del desarrollo de capacidades humanas y de actitudes. Un ejemplo. Nos metieron el cuento, quiero utilizar esa frase, que teníamos 4 fantásticos en el fútbol. Y nos decían que la semana, ¿cuál era mejor? Fulano, Sutano, Mengano, Perencejo. Bueno, ha habido un cambio de chip. Ahora, ¿cuál es el mejor jugador? Hay un líder, Pablo Guerrero. Pero ¿cuál es el mejor jugador? El equipo. El sentido de liderazgo y trabajo en equipo. Y eso es actitud, punche, buenas vibras. Es un cambio de mentalidad y eso significa un trabajo intenso. Entonces, acá hay un problema de aptitudes, desarrollar capacidad, habilidad, talento. Puedes tener muy buenas piernas para el fútbol, pero si no tiene... Por eso Gareca siempre lo observamos, piense. Entonces hay un cambio en el chip. ¿Por qué ese logro embrionario, germinal, no volemos alto? Hay que avanzar, ¿sí? ¿Por qué no ese chip no se generaliza a nivel de otros espacios en cuanto al liderazgo principal, liderazgos y trabajo en equipo? Perfecto. Es el reto. Yo le voy a pedir que me acompañe, vamos a ir a una pausa. Por supuesto. Y me gustaría que usted, como sociólogo, nos muestre o nos dé ejemplos de cómo realmente, porque nos ha hecho un panorama, digamos, de un análisis muy bueno, pero nosotros necesitamos aterrizar esas ideas en ejemplos y le voy a pedir que el segundo tiempo. Ok, en el segundo tiempo. Ok, regresamos con el decano de Colegios de Sociólogos del Perú, don Roberto Rodríguez.
Esta semana en La Pepa, descubre la verdad que otros te quieren ocultar. Villarán a la cárcel. En la política de Claudio Sola, Susana Villarán, usted debe ser juzgada con la misma vara que todos los que despiertan sospechas sobre un delito. En el comentario de Claudio Sola, le preguntamos, ¿volverían a votar por PPK después de ver cómo ha gobernado hasta hoy? En las palabras de nuestro director, lea sobre la ley universitaria. Los adultos mayores deben tomar la batuta para transmitir experiencia y sabiduría en las nuevas generaciones. Jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿son acaso ellos la fuerza productiva de un país? En la editorial de Dante Ramos, a veces los cambios vienen por individualidades insospechadas. Conoce todo acerca de La Lola. En la editorial de Piero Solari, conoce los fundamentos de la ideología de género. En las novedades de Juan Carlos Schelge, descubre la participación de Perú en la Copa América de Fútbol Ciego. En las anécdotas de Diego Blas, lee la emotiva carta escrita por Arjen Rubin. Así mismo, en la teología de Jorge Barreto, conoce más de cerca el evangelio del apóstol Pablo. Moda, en el Stalin de Duni Valles, descubre 4 sencillos peinados que te harán lucir mucho más joven. En la farándula de Bettina Oneto, se vino la Londra. Termina la temporada de esta excelente obra del dramaturgo francés Jean Anouilh. Y en esta edición, llévate un bono de $750 y sé tú también dueño de una nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo en tu kiosco favorito a solo un sol. Bueno amigos, seguimos aquí conversando con don Roberto Rodríguez, decano del Colegio de Sociólogos del Perú, y quedó, en el tintero esto de poder aterrizar el cómo podemos solucionar el tema. Ahora, usted no solamente es un decano de un colegio, sino que es decano presidente de todos los colegios, hasta donde veo aquí profesionales. Desde hace pocos Entonces meses, me imagino que se reúne claro, con los decanos. Conversan sobre realmente cosas específicas de cómo podemos cambiar, porque en este programa nosotros tratamos, doctor, de poder aterrizar a la necesidad, y usted como sociólogo me va a entender, del peruano. Que a veces tendemos a hablar mucho, tendemos a ser muy demagogos, pero no aterrizamos la situación de la crisis económica que produce estos jóvenes nini, que es nuestro tema hoy. No aterrizamos el tema social, valores que usted muy bien ha mencionado. Entonces vamos a los específicos. ¿Cómo realmente podemos solucionar este tema? Bueno, dejamos en el tintero, aunque ahora diríamos en el link, de acuerdo a estos tiempos. Yo diría, hay un punto primero que es fundamental. Hay que encarar este tipo de situación no como la suma de casos individuales. Tiene que haber un compromiso como Estado, como sociedad. Porque si no lo encaramos integralmente, puede haber éxitos específicos, puntuales, pasajeros, y ahí queda. Entonces, por lo tanto, tenemos que hablar de una política de Estado, tiene que cumplir su rol el sector privado, los medios de comunicación. Punto, premisa. Ahora bien, quiero poner algunos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo conversando con 3 muchachos entre 22, 26, 27 años, tenemos que chambear, decía. Y uno decía, bueno, yo tengo un pequeño capital, ahí unos ahorritos que me dio mi madrina, no sé qué, tengo 1000 soles. Y el otro le dice, yo tengo mi computadora, está medio viejita, tengo una sillita, una mesita. Y los dos miran al tercero, ¿y tú qué tienes? Yo no tengo ni plata, ni mesita, ni silla. Y dice, tengo ideas, tengo iniciativas, tengo un proyecto. ¿Cómo pueden un pequeño equipo de 3 amigos poder articular? Y salió una pequeña empresa vinculada a repujado en cuero que empezaron a vender, inclusive salieron algunas agendas en una pequeña escala, por ejemplo. Segundo, lo he podido ver en el caso de la selva, ¿no? En el caso de la selva, donde la cosmovisión es hidrocéntrica, el centro es el agua, y dicen que cuando hay un paro no bloquean las carreteras sino los ríos. Entonces, metafóricamente hablando, entonces en esa medida, todo el elemento natural, toda esa despensa estratégica de flora, de fauna, de zonas de vida, le daban su valor agregado en términos de la gastronomía, con determinadas posadas. Ganaban poco al comienzo, pero iban capitalizando. Y en algunos casos contribuían a apoyar el turismo. Pero ¿qué decían ellos? Todo lo hacemos, pero no sentimos el respaldo del Estado
no para que nos pague, decían ellos, sino para que promocione esa actividad por el aparato que tiene todo Estado en general. Hablo más allá de gobierno. Y acá, en el caso de la costa, recuerdo habiendo estado en Piura, Chiclayo y Trujillo, luego del fenómeno Niño Costero. Tuve oportunidad de estar en el campamento entre el 975 y 985 de la Panamericana Norte, en condiciones infrahumanas, los de Cura Mori, Catacaos, y se tuvo una reunión con varios de los colegios profesionales, los ministerios, y salió un pequeño taller con los muchachos, se apoyó con un determinado capital y en el término de la producción agrícola que había sido afectada, vinculado a bananos, vinculado a limones, etcétera, avanzaba. Claro. Y un caso mayor, ¿no?, que lo recuerdo hace varios años. Llegó una persona del otro lado del mundo, creo que fue de Emiratos Árabes Unidos, llegó a la zona norte en Piura, le dijo, sabemos que sus plátanos son muy ricos, requerimos, ¿y cuánto requiere? 1 tonelada. Todos se miraron, juntaron, lograron su tonelada. Volvió a los 2 meses, excelente el producto, necesitamos más. ¿Cuánto? 40 toneladas. Se volvieron locos, pero ¿qué hicieron? La zona tal estaba peleada con la otra, con la cooperativa, nada, se hablaba. Todo el mundo dijo, dejemos atrás, se unieron. Yo la última vez que les he ido a ver, yo les he tenido que decir, ya pues préstenme plata, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, qué bueno. con iniciativa, y le daban valor, es un banano orgánico. Espectacular. Mire, entonces, hay iniciativas, pero requieren una promoción. Claro. No es la intromisión del Estado, no es el Estado como empresario, sino con el Estado como promotor y como regulador. Evitemos los excesos. Solo el mercado salvará al Perú, o solo el Estado salvará al Perú, ¿no? Creo que el objetivo es el ser humano, la calidad de vida. Entonces, son algunos de los ejemplos. No se trata de copiarlos, sino de recrearlos, adecuarlos. Ahora, vamos a ponernos, o tratar de ponernos, hemos sido jóvenes. Usted tiene hijos, me imagino, sí. Nietos, no sé. No. Ok, yo tengo mis hijos jóvenes. Vamos a ponernos un ratito en los zapatos y en el corazón de esos muchachitos. ¿Estamos? Le quiero pedir a usted como sociólogo, porque está muy bien su explicación, pero vamos a ponernos en esos zapatos, un poco sintiendo lo que el joven siente. Hay creatividad, hay testosterona, hay fuerza, hay ganas, ¿no? Pero hay un sistema que nos impide muchas cosas, como usted dice, falta de promoción, etc. Pero estos jóvenes Nini, ¿verdad? Ya mirándolo por el lado de ellos, por favor, no me toque otra vez PPK o el gobierno, sino ellos, ¿no? Ni lo he mencionado. No, diga, es que lo mencionó, claro, estamos hablando del gobierno y el gobierno actual. Pero pensando en los muchachitos, ya como, digamos, intrínsecamente lo que ellos están sintiendo, ¿no? ¿Por qué estos muchachitos tienden a decir, ya no quiero trabajar y no quiero estudiar? Hay 2 factores, ¿no? Hay un factor inmediato de su entorno. No generalicemos, pero preponderantemente los casos de los muchachos ninis tienen que ver con determinado tipo, ya no quiero llamarle hogar. Hogar es el sentido de afectos. Casa es el espacio físico. Hogar, hoguera, ¿no? Viven en casas donde el conflicto de la violencia familiar es terrible, han estado marcados por eso, tienen frustración, se quedan calladitos, y yo he escuchado varios casos, pero oye, ese era bien calladito en la casa, en el barrio, ese es el que mató a tal. ¿Por qué? Porque todo ese acumulado estalló. Entonces no tiene un referente, no tiene un apoyo afectivo. Por eso digo, tiene casa, pero no tiene hogar. El hogar tiene su quinta esencia en los afectos, el amor filial. Ese es un primer elemento. Pero en segundo lugar, se pone a ver la televisión, que ciertamente en promedio deja muchísimo que desear en nuestro país. ¿Cuáles son los referentes? Empieza tal noticiero, mató a tal, pocos todo más es matanza, y a veces todo es robo, todo es violación. Claro, violencia y robo, corrupción. Entonces no hay paradigmas, no hay referentes, no hay ejemplos. ¿Y cuál es el razonamiento adicional? A él, al amigo que hizo tal cosita, le hicieron tal. Pero al tiburón que hizo tal, impunidad. Como decía un viejo narrador de fútbol, aquí no pasa nada. El Choro dice, yo robé por necesidad
una billetera porque no tenía que comer y estoy preso y Toledo anda paseándose por el mundo. Y siguen firmas. Todo, al contrario, habría que pensar quién no. Entonces, en esa medida es grave, ¿no? Entonces, la falta de referentes genera yo diría, un desencanto y la autoestima va para abajo. Y si no tiene al lado emocionalmente, y no digo que sea un psicólogo especializado, sino un refuerzo del amigo, del familiar, qué sé yo, simplemente cae. Y es fácil presa. Y en el caso de las chicas, no es casualidad que se haya incrementado de manera importante el embarazo adolescente en el Perú. ¿Por qué? Bueno, no necesito explicarlo más, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, en esa situación, vuelvo a lo inicial, ¿no? Creo que faltan paradigmas, faltan referentes. Miren, como sistema en el Perú, yo lo resumiría en una palabra, más allá de discutir si neoliberalismo sí, no, es un sistema de la injusticia, de la injusticia. Que se ve. Que ahora, se ve y genera respuestas diversas. Ahora, nos queda un minuto, pero me gustaría preguntarle como sociólogo, ¿por qué estos muchachos no tienen a un padre que realmente sea un referente? Es muy triste, ¿no? Ver a muchachos que no se enorgullecen de tener a su papá como su papá. Bueno, ¿por qué los papás hemos, digamos, abandonado a nuestros chicos a su suerte, ¿no? Bueno, en algunos casos no solo los papás, sino también las mamás, que es peor, por un lado. Pero por otro lado... Pero normalmente la madre siempre está ahí. Está en la comparación, por supuesto. Bueno, papás incluido tú. Ahí sí entramos en otro plano, ¿no? Son los efectos de este mensaje, el fin justifica los medios. No importa que robes, pero si haces obra. Y por otro lado, piensa en ti y nadie más que en ti. El individualismo extremo. Una cosa es la realización de la persona como ser individual. Tienes que ser alguien en la vida, que es absolutamente válido, pero acompañado de hacer algo en la vida, por tu familia, por tu barrio, etc. El tema es que el individualismo ha aprendido tanto, y en muchos de los programas que hay en televisión, estas competencias, simplemente, simplemente para llegar, si tienes que matarlo al otro, ¿qué le vamos a hacer? Y es aceptado como un sentido común. Entonces, concluyo, tiene que haber un cambio de referentes culturales. El cambio principal en el Perú no creo que sea ni económico ni político, es un cambio cultural. Y el cambio cultural tiene que ver con valores, tiene que ver con la ética. Esa palabra, valores. Ese es fundamental. El valor de los valores. Y cuando hablamos de saberes, no es solo... saberes incluye los conocimientos, incorpora la experiencia, tiene que ver con la ética, tiene que ver evidentemente con los afectos y tiene que ver también con ubicarse como parte de la sociedad y no en una isla. Y creo que hay un reto. Entonces, ahí hay un trabajo importante, pero además los chicos deberían organizarse para cuestiones en positivo. Una barra, ahora que va a estar por terminando el campeonato de acá, una barra en sentido... Ayer he estado en Huancayo y uno de los temas, estuve con mi colega Albo Panfichi, que es especialista en esto, explicando todo lo que significa el estadio, las emociones, en fin, y por qué se ha llegado a esta situación. Es una válvula de escape frente a carencias. Y el Perú es una sociedad de carencias, por más que nos digan que hay un crecimiento económico enorme, ¿no? Entonces, esas carencias, ¿cómo las canalizas? ¿Por aquí? Con una por fuerza... allá, positivo, negativo. Y la organización, desde el grupo parroquial, su comité ambiental, que apoyen su parque, su grupo cultural, los que deseen participar políticamente, en fin, son espacios. Y la organización es una forma superior de existencia humana. Buenísimo. Gracias, doctor, por estar aquí. Nos encantaría tenerlo en otro programa, porque ya que usted representa, digamos, a los decanos de los colegios del Perú, colegios profesionales, nos encantaría poder hablar un poquito más ya, no tanto de los jóvenes, que es para mí uno de los temas más importantes, que es la generación emergente que va a tomar el país, pero ver cómo solucionamos, cuál es la perspectiva de ustedes como decanos de los colegios, con esa fuerza que usted maneja, poder pues pronunciarse al respecto
de cómo está la crisis, la corrupción y todo lo que estamos viendo, que nos tiene a todos los peruanos en una vergüenza y un desánimo espectacular. 30 segundos. Nosotros somos parte de los que hemos suscrito un pronunciamiento de 50 instituciones respecto a la alerta democrática frente a cualquier copamiento de poder mayor en el Perú, por un lado, y por otro lado, frente a la corrupción. Encantado. Lo podemos comprometer para hablar de eso en la próxima. Creo que son los temas de la agenda nacional que no podemos corrernos. Así es. Hay que asumir. Y lo necesitamos escuchar de usted. Un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias, don Roberto. Regresamos después de la pausa. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Ellos pensarán de que estar en el Congreso es de por vida. No quieren o no entienden que es un tema de 5 años y que la ciudadanía mal o bien lo va a recordar. Y los va a recordar lamentablemente ahora por prepotentes. Tenemos una mayoría congresal fujimorista y como hay un pasado de un dictador que para mí es un dictador de derecha, los dictadores de derecha dictan cosas buenas porque de alguna manera van de menos, digamos, socialismo a más, digamos, capitalismo para todos, que es lo que nosotros siempre estamos diciendo. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Bueno, amigos, excelente entrevista. Vamos ahora a conversar un poquito de este espacio que es para mí uno de los mejores espacios. Es como un break en medio de todo el programa, pero muchas veces tiene que ver. Y hemos estado hablando de los jóvenes Nini. Y tiene mucho que ver porque realmente las quejas, las denuncias, digamos, lo que nos escriben en el Facebook, a través de las redes sociales, tienen que ver, por ejemplo, ha habido un caso de este señor Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, el famoso alias Gringacho, un chico de 15 años de edad, considerado como el sicario más joven y sanguinario del Perú. Y luego casos como Shirley Leslie Padilla, la cruenta mujer con un apodo llamada La Gata, ¿no?, que de un balazo acabó con la vida de 2 hombres a sus cortos 22 años. Y así, la larga lista continúa y definitivamente tú quizás en tu barrio, en el lugar donde tú vives, empiezas a encontrar no solamente jóvenes Nini, digamos que no están ni estudiando ni trabajando, pero que sí tienen, digamos, una proyección, una inclinación, como muy bien dijo el sociólogo, ¿no?, decano del Colegio de Sociólogos del Perú, que están calmaditos, tranquilos, pero tú sabes que alrededor de su casa se vive un infierno y se está gestando un posible muchacho que termina matando a alguien, violando a alguien, haciendo cosas feas, horribles, que después nos podemos lamentar. Entonces escríbanos. El otro día una chica, en mi calidad de pastor, me escribió que él y su esposo estaban pasando una situación horrible de un señor que en la puerta les amenazaba todo el tiempo. Y me decía, pastor, yo no sé qué hacer porque he llamado a la policía y la policía tampoco puede hacer nada porque es simplemente una amenaza, pero ya yo tengo miedo de mi hija. Ese tipo de cosas, ¿no? Que este muchacho dice que se para en la puerta y los mira con cara horrible todo el tiempo, como diciendo, te voy a matar, te voy a pegar. Y esta parejita con su hijita se sienten amenazadas. Entonces escríbanos si usted está pasando estas circunstancias, pasando estas situaciones, porque este es el espacio para ustedes, el espacio para escuchar todo lo que usted pueda estar viviendo, no para hacer un programa amarillista, por favor, que eso no somos nosotros, sino para escucharlos a ustedes y de alguna manera ver cómo podemos traer las soluciones. Así que, ¿me ayudas, por favor? Escríbenos a Yo Claudio, como siempre, al correo yoclaudio.laverdadpordelante@gmail.com. Ahí está en pantallas. Me encantaría escuchar de las situaciones que estás viviendo. Y vuelvo y digo, si ustedes realmente creen y consideran que es importante, pues déjenos su teléfono y evaluaremos si usted puede estar aquí con nosotros para conversar sobre el tema.
Bueno, regresamos para hablar un poco más de este programa, el tema Sin Filtros, que es importante escuchar la opinión de la gente sobre los jóvenes Nini. La juventud es el futuro del mañana. En la actualidad existen jóvenes que no estudian ni trabajan. Por ello, hemos decidido salir a las calles para conocer las opiniones de las personas si creen que los jóvenes que no estudian ni trabajan afecta en la economía de nuestro país. Veamos lo que opina la gente respecto a este importante tema. Es una lástima, pues. Se están perdiendo el tiempo. Tienen que estudiar, trabajar. Dios mío, ¿para qué vivir? Si no es para trabajar o estudiar. Deberían trabajar, deberían ponerse las pilas, hay un montón de trabajo. Creo que falta educación. Es que por eso es que lo tenemos al Perú de esa manera. ¿Usted cree que afecte esto en la economía de nuestro país? Bastante. Obvio que sí, o sea, eso es definitivo. Mientras menos gente haya dentro de la PEA, obviamente no se va a generar lo que se necesita, ¿no? Sí, claro, porque si nosotros trabajáramos, invirtiéramos más. Por supuesto, con tantas delincuencias estamos ya, ¿no es cierto? Claro, se afecta, ¿no? Lógico, hay que salir adelante, tener que ser mujeres, somos trabajadoras, estudiamos y trabajamos. Solamente consumen y no producen, la economía no funciona. Nos afecta a todos, porque si todos trabajaríamos, el Perú estuviera diferente, distinto. Lógico, pues una carga para el Estado, ¿cómo no va a afectar? Eso también es otro problema social, ¿no? Supuesto que sí. Toda la ciudadanía de todos los departamentos del Perú están concentrándose a la capital y a final de cuentas no hay mucho espacio para que trabaje esa juventud, no hay oportunidad y encima que están emigrando otros países al Perú. Bueno, sumamente interesante y yo creo que ese es el sentir. Necesitamos que los jóvenes Nini se pongan así sí, ¿no? Así trabajar y así estudiar. Pasar de Nini a Sisi, porque necesitamos que haya productividad. Ahora, yo entiendo, en mi calidad de pastor de jóvenes por 25 años, he trabajado con la muchachada, con la juventud, y bueno, no hay muchas oportunidades de trabajo definitivamente. Y los jóvenes pueden poner muchas excusas. Jóvenes pueden decir, bueno, es que mi viejo me dio un mal ejemplo en mi vida, bueno, mi familia realmente es un desastre, no te da ganas de vivir porque vivo en una casa donde todo el mundo se pelea, donde todo el mundo hace cosas que no debe, o tengo un mal ejemplo de un padre que roba, de un tío que roba, o un barrio en el que yo me avergüenzo. No digo nada porque, bueno, no quiero caerle mal a los amigos del barrio, pero tengo un barrio más bravo que la patada. Y yo te entiendo. Y tú no tienes la culpa, muchacho, de cómo tú has venido a esta tierra, ojo. ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué situaciones tú has venido a vivir esta tierra? ¿No? Pero sí tienes la responsabilidad de cómo te vas de esta tierra. Entonces muchos tendemos a callarnos, a dejarnos ahí morir, digamos, internamente en toda la situación de la vida que nos ha tocado vivir, en vez de agarrar ánimo, sacar fuerzas de la debilidad y decir, yo no quiero esto para mi futuro, yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero esto para la futura esposa, el futuro esposo que Dios me permita tener, sino que yo me levanto en medio de la circunstancia y paso de ser un joven Nini a ser un joven Sisi. Y voy a empezar a decir, voy a trabajar y voy a estudiar. Voy a meterme con todo, voy a sacar fuerzas de debilidad y voy a empezar a crear, a imaginar. Mira, el otro día me contaba en mi viaje a Jaén, cómo el padre de un muchacho que no tenía nada y que hoy día maneja 100 hectáreas de tierra, él compró un chanchito. Al chanchito le dio de comer sano, creció, lo vendió a buen precio, con eso se compró 2 vaquitas. Luego las vaquitas empezaron a tener sus terneritos y empezó a tener varias cabecitas y luego cabezas de ganado y luego con eso se compró un pedazo de terreno y después otro pedazo de terreno y se volvió un
ganadero muy importante en la zona de Jaén. Así se empieza, con un chanchito. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú puedes crear? Puedes quejarte de tus padres, puedes quejarte de tus abuelos, puedes quejarte de tu mamá, de tu barrio, lo que sea. Puedes quejarte del gobierno o lo que tú quieras. O dices, no, ni hablar, naca la pirinaca. Yo de todas maneras salgo adelante como sea. Me compro una bolsita de caramelos, los vendo, me compro 2, me compro 3, me compro 4, luego pongo mi tienda y luego hasta me pongo a fabricar caramelos. Pero no me quedo. No me duermo, no me quedo, no empiezo a lamentarme en mi situación, sino que salgo adelante. Ahora, ¿hay responsabilidad del gobierno? Por supuesto que hay responsabilidad del gobierno y eso lo vamos a hablar después en la conclusión final. Regresamos. Conviértete en propietario de la nueva ciudad. Sé dueño de la Nueva Lima. La Nueva Lima le ofrecerá a usted y su familia condominios verdes, hermosos, con lotes de 500 metros cuadrados para que pueda disfrutar su casa con un 50% de áreas verdes. También tendrá a su alcance en esta nueva ciudad colegios y universidades para sus hijos, centros comerciales y modernos street markets, donde podrá comprar lo que quiera a un paso de su casa. En esta ciudad contaremos con un moderno centro financiero y de negocios, área de esparcimiento, un clúster gastronómico, clínicas, zonas deportivas y un Lima Lands, que es como un parque estilo Disney. Esta es la mejor inversión de su vida, no solo por el precio, sino porque usted y sus hijos podrán disfrutar de un nuevo y merecido estilo de vida. Lotización El Bosque, ubicada dentro de la moderna ciudad rodeada de un hermoso bosque, lotes de 500 metros cuadrados, donde podrá construir su casa inteligente de 2 pisos con piscina, barbecue, terraza, con agua purificada, un innovador sistema de alumbrado inteligente y desagües ecológicos. ¿A cuánto? A solo $20.000 al contado y $25.000 con financiamiento directo. Ya lo sabe, inscríbase con $100, separe su lote, congélelo por un mes y sea usted también dueño de la primera ciudad tecnoecológica del Perú. Sola, construyendo un Perú nuevo. Bueno, ahora vamos a la conclusión y tenemos que también poner, digamos, toda la responsabilidad en una balanza. ¿Ok? Entendemos, como le estaba aconsejando a los jóvenes, ¿no? Que ni trabajan ni estudian, que se vuelvan jóvenes sí, que sí trabajen y sí estudien y saquen fuerza de debilidad y todo lo que quieras. Pero hay una realidad. Cuando yo pastoreaba en Barrios Altos, 5 esquinas, muchos jóvenes venían a mi iglesia y jóvenes escuchaban este mensaje, ok, vamos para adelante. Pero luego cuando uno, por más ánimo, por más ganas, por más fuerza que recibe de un motivador, de un pastor o de sus padres o su abuelo, su tío, lo que sea, salen a la calle y no encuentran realmente muchas oportunidades de trabajo. Y no encuentran muchas oportunidades de trabajo porque lamentablemente hoy día nuestros gobiernos están abocados a ver cómo se cubren de la corrupción. Lamentablemente nuestros gobiernos, nuestros gobernantes están tratando de taparse, de huirse, de no dar la cara. ¿Por qué? Porque hay todo un tema de corrupción. Entonces, en el día a día de un presidente que se debería estar encargando en, digamos, trabajo con el Congreso, de generar políticas que desarrollen trabajo y oportunidad a los jóvenes, están todo el día pensando, ¿y cómo me cubro? ¿Y cómo hago para que no me descubran? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Entonces pasan los meses, pasan los años de gobiernos que fueron elegidos por nosotros para nuestro bienestar y terminamos simplemente en más de lo mismo. Necesitamos abrir los mercados, amigos. Necesitamos liberar los mercados, amigos, para que haya mucha más chamba para los muchachos, para que haya mucho más trabajo para los muchachos. Finalmente cierro con esto. Un candidato a la alcaldía del Callao me dice, yo quiero hacer esto, aquello, y me empieza a decir todas sus, digamos, sus fórmulas asistencialistas.
¿ok? Que debería y que hace, por supuesto, una ONG, que debería y que hace una iglesia, que debería y que hace movimientos pro juventud, que no necesitas a un alcalde que con dinero de los contribuyentes se ponga a hacer ayuda social, ojo. Este alcalde decía, eso es lo que quiero hacer. Yo le dije, ¿no sería mejor que le hagas caso a aquel alcalde joven de 22 años en una zona de Alemania que convirtió todo su pueblo en un lugar próspero? ¿Por qué? Porque quitó las regulaciones, porque bajó los impuestos, porque liberó el mercado de esa zona y hizo atractivo la inversión de otros empresarios alemanes que dijeron, vámonos a ese distrito, vámonos a ese lugar, porque ahí se puede hacer empresa sin tanta intervención del Estado. ¿Y qué hizo? Generó empleo, generó trabajo. Y el muchacho, porque no todos los muchachos quieren delinquir, el muchacho que no le queda otra que seguir a la patota para delinquir o para vagar o para lo que sea, empieza a encontrar oportunidades de trabajo. Y al empezar a encontrar oportunidades de trabajo se da cuenta que por sus 8 horas de esfuerzo gana más que arriesgándose a robarle una billetera a alguien. Y entonces cambia la situación. Entonces le dije a este alcalde, ¿no sería mejor que dejes de ser asistencialista y te pongas a liberar el mercado para que produzca dinero? Él dijo, sí, tienes razón, podemos convertir, me acuerdo La Perla del Callao, él era candidato a La Perla, podemos convertir en la Perla en un lugar que es difícil con la delincuencia, es un lugar difícil con los nini, con los jóvenes que ni quieren trabajar y ni quieren estudiar. Si podemos dar realmente como gobiernos locales, como gobiernos nacionales, verdaderas oportunidades con políticas de verdad. Pero se necesita gente honesta en el gobierno para que entre, no a estar tapándose lo malo o corrupto que hizo, sino para que entre a dar verdaderas oportunidades a los jóvenes, que eso es lo que necesitamos. Así que, muchachos, tú tienes responsabilidad, padres, ustedes tienen responsabilidad, y gobernantes, también ustedes tienen la responsabilidad. Y todos nosotros como conciudadanos y los mayores podemos decirle a los chicos, no solo yo desde un pantallazo de televisión, sino usted cuando esté ahí y lo encuentre ese muchacho en la calle, dele esta palabra. Levante el ánimo de ese muchacho. Y si tiene que cuadrar a un congresista y si tiene que cuadrar a un alcalde, señora, señor, cuádrelo delante de todo el mundo para que también ejerza su autoridad para beneficio de la gente. Gracias por estar en la sintonía. Esperamos que cada día el programa le guste más. Cuente de que existe un programa como este, con principios y con valores, y nos estamos sintonizando en el siguiente programa. ¡Chao, Perú! Mañana no deje de ver en Yo Claudio. En el Perú se ha instalado una dictadura parlamentaria, liderada por la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular. ¿Usted cree que hay esa dictadura parlamentaria? Yo no creo, yo estoy convencido que lo hay. Lo que pasa es que cuando usted tiene una mayoría absoluta en un poder del Estado, como es el Congreso de la República, usted se da con una cantidad de personas, que son los congresistas actualmente, que no valoran ni calculan lo que es estar una época en un Congreso como ese. ¿Creen que existe una dictadura fujimorista? Por supuesto que sí. Que son muy prepotentes, no son dialogantes. Lo que ellos dicen se hace, ¿no? No importa consultarlo o no. Keiko y todo su grupo tienen ahora el poder también. Entonces se suele decir, bueno, también aquí hay una dictadura, y eso es lo que se percibe. Y definitivamente yo sí creo que ellos quisieron abusar de ese poder. Y PPK los puso en jaque mate. Como diciendo, ustedes me vuelven a hacer esto, estar sacándome ministros, y yo les amenazo, palabras muy elegantes, de cerrar el Congreso. Yo, Claudio, la verdad por delante.